Bien, a continuación tenemos en la mesa a Elisa Sainz de Murieta, profesora del Departamento de Economía Aplicada e investigadora asociada al Centro Vasco de Cambio Climático, que nos hablará sobre el cambio climático y salud, una perspectiva socioeconómica. Les pido un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por seguir aquí todavía a estas horas. Y muchas gracias a las organizadoras, a los organizadores por invitarme. Es una perspectiva con cierta integración de componentes de One Health, pero bueno, vamos a ver qué sale de ello. Me imagino que este tipo de gráficos son familiares para muchos de los que estáis aquí, pero por si acaso hay alguien que no trabaja en cambio climático, pues no me he resistido a poner un par de transparencias al principio. Y bueno, pues esta ola de calor nos recuerda que los extremos son la nueva normalidad. 2023, 24 y 25 son los 3 años más cálidos desde que existen registros. 2024 fue el primer año en superar el umbral de aumento global de temperatura de 1,5 grados. Y bueno, pues como os decía, ¿no? Los extremos es el nuevo normal. Me gusta poner esta transparencia también para que seamos conscientes un poco de la magnitud del reto al que nos enfrentamos. Esto es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera durante los últimos 800.000 años de vida de nuestro planeta. Y claro, de forma natural la concentración de CO2 varía en la atmósfera y la pregunta es si sabéis dónde está actualmente, porque como veis he puesto ahí una raya en 300 ppm, que es un umbral que en los últimos 800.000 años nunca se había sobrepasado. ¿Alguien se atreve a darme la cifra de hoy? ¿Cuánto? Bueno, 426, ¿vale? No hay una forma de explicar este aumento de la concentración de gases de efecto invernadero, de CO2 en la atmósfera, que no sea contando con la contribución del ser humano, fundamentalmente a través del uso de combustibles fósiles. Bien, estos cambios generan una serie de efectos. Y desde el punto de vista académico, desde una perspectiva académica, contamos con un marco conceptual que se desarrolló en el marco en el contexto del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y a través del cual entendemos el concepto de riesgo climático como la combinación de 3 factores: los peligros, la exposición y la vulnerabilidad. Como veis en la figura, los peligros dependen fundamentalmente de la variabilidad climática natural y del cambio climático antropogénico, ¿vale? Los peligros son esos cambios en la frecuencia y magnitud de eventos extremos, esos cambios de tendencias en variables climáticas que tienen el potencial de generar daños a personas o a infraestructuras o a bienes y servicios que utilizamos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, la exposición y la vulnerabilidad dependen en gran medida de procesos socioeconómicos, del tipo de desarrollo económico que tienen los países, que llevaremos adelante en los próximos años, de las medidas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones y de adaptación que seamos capaces de desarrollar, y también de la gobernanza, ¿vale? Que es una cosa que se ha debatido bastante a lo largo del día de hoy. La exposición es la presencia de personas o de elementos que pueden verse negativamente afectados por los peligros. Y la vulnerabilidad es la predisposición a verse negativamente afectados. Y vamos a ver un poquito cada uno de estos factores para entender bien cómo calculamos el riesgo. Desde una perspectiva de salud, este es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud, los peligros, en inglés hazards, tienen que ver con eventos meteorológicos extremos, con calor extremo, con el aumento del nivel del mar, etc.
La exposición tiene que ver con las personas, como os decía antes, que están en el camino de ese peligro, con las personas trabajadoras, con las infraestructuras, con los servicios, con los ecosistemas que también están en el camino de esos peligros. Y luego la vulnerabilidad depende de un montón de factores, que algunos seguro que los intuís o los sabéis también en este contexto, que son demográficos, que son geográficos, que son socioeconómicos, que tienen que ver con el nivel de educación también de las personas, dónde viven, etc. Combinando estos tres factores, lo que tenemos son unos resultados sobre la salud de las personas, resultados que pueden variar desde lesiones o mortalidad o enfermedades de distinto tipo o enfermedad mental, ¿vale? Y también tiene efectos sobre el sistema sanitario y las infraestructuras sanitarias. Bueno, en diciembre de 2025, la Oficina Española de Cambio Climático publicó lo que ha sido hasta el momento el mayor análisis de riesgos del cambio climático en España. Y bueno, participaron o lo lideraron 3 instituciones, el Instituto de Hidráulica de Cantabria, Tecnalia y BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Como investigadora asociada, estuve como responsable del capítulo de salud y a partir de ahora algunas de las figuras que vais a ver pues vienen un poco de ese informe. Y el marco de la presentación está muy basado en ese informe. Entonces, en España, ¿cuáles son los peligros principales? Bueno, pues os podéis adivinar, ¿no? El primero, pues el calor extremo, ¿no? Que lo estamos viviendo cada vez con mayor frecuencia y también con mayor duración, ¿vale? Este es bastante intuitivo. Se dan también las condiciones meteorológicas para que los incendios, que sabemos que son generados por el ser humano, pero para que los incendios sean de mayor magnitud. Antes veía un artículo que decía que el año pasado fue el año en el que los incendios generaron unas mayores pérdidas en Europa, ¿no? Bueno, pues las condiciones para que los incendios sean mayores y se extiendan más rápido se acentúan con el cambio climático, que como vais a ver no es más que un factor más que entra en la ecuación y que va afectando a todo lo demás, ¿no? El aumento del nivel del mar. Todas son imágenes que no son de IA, ¿eh? Estas son antes de la IA que comentaban esta mañana. Esto es el municipio de Zarauz, en los temporales que azotaron el Cantábrico en 2014. Bueno, el aumento del nivel del mar es un proceso lento, pero que tiene una gran inercia, que incluso aunque reduzcamos las emisiones hoy en día, continuará durante muchas décadas, y lo que hace fundamentalmente es que todos los temporales, oleaje, etcétera, que ocurren, lo van a hacer cada vez sobre un nivel del mar más alto, y esto va a generar pues, una mayor inundabilidad, un mayor riesgo de inundabilidad, erosión, etcétera. La imagen, os podéis imaginar de dónde es, en octubre de 2024, ¿no? Lluvias torrenciales, inundaciones fluviales y pluviales son otro de los extremos que veremos acentuados como consecuencia del cambio climático. Existen, como muchos sabéis, informes o estudios de atribución en los que miden la huella del cambio climático en hacer que estos eventos extremos ocurran con mayor frecuencia o que sean de mayor magnitud. Bueno, pues este tipo de fenómenos afectan a la salud de las personas, por supuesto, de diferentes formas, directa, indirecta, y también a nuestra salud en el sentido más amplio, ¿no? Donde trabajamos, donde vivimos, etcétera, ¿no? Y otro de los peligros, aunque este necesita un poco más de investigación, por lo menos bueno, yo diría en general, pero también en España, es la expansión de vectores de transmisión de diferentes enfermedades, ¿no? Sabemos que el cambio climático también va a hacer que estos vectores se extiendan, pero bueno, pues todavía existe bastante incertidumbre sobre cuáles son las zonas que se pueden ver más afectadas. Bien, entonces hemos visto los peligros, que es uno de los factores del riesgo, y la exposición. Bueno, pues la exposición tiene que ver, como decíamos antes, con que la presencia de personas o de elementos que pueden verse negativamente afectados por esos peligros, y lo que sabemos es que la población expuesta al calor, pues veis ahí, aumentará exponencialmente como consecuencia del cambio climático. En azul clarito es un calentamiento de 1,5 grados y en azul oscuro un calentamiento de hasta 2,7 grados. Es decir,
A mayor calentamiento, por supuesto, mayor población expuesta y, como veis a vuestra derecha, pues el territorio nacional, el porcentaje de territorio nacional que estará expuesto a niveles de calor extremo, pues también aumenta. Estos son figuras globales. Viniendo a Europa, ¿esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, en que va a aumentar sustancialmente las horas de estrés térmico en función de diferentes tipos de ocupación. Ahí veis personal sanitario, veis agricultores y agricultoras, veis abajo los más afectados, pues las personas que trabajan en construcción, por supuesto, pues, en el exterior, en situaciones que se dan olas de calor, ¿no? ¿Y qué factores condicionan la vulnerabilidad? Es decir, esa predisposición a que esos peligros nos afecten negativamente. Bueno, pues sobre todo destacaría las desigualdades, ¿no? Las desigualdades desde diferentes puntos de vista. Las desigualdades en salud ambiental existen en todos los países y también en los países industrializados, ¿no? Y en muchos casos se están aumentando esas desigualdades. La privación socioeconómica es el principal factor que explica en muchos casos la afección de diferentes enfermedades en grupos desfavorecidos. En la Unión Europea, el 29%, un tercio casi, de las desigualdades en salud se explica por condiciones del entorno cotidiano. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues desde la calidad de las viviendas, la pobreza energética, que por cierto empezamos a investigar ya sobre la pobreza energética durante el verano, ya no tanto durante el invierno, la falta de zonas verdes en las ciudades o la contaminación del aire, ¿vale? Una vez que tenemos las tres componentes, los peligros, la exposición y la vulnerabilidad, podemos identificar cuáles son los riesgos del cambio climático que más nos preocupan. Y ese es el ejercicio que hicimos en el marco de la ERIC, de la evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España. La ERIC aborda este análisis a partir de 14 sectores, no son realmente sectores económicos, son ámbitos también, que se corresponden con los mismos que están en el Plan Nacional de Adaptación. La idea es que este análisis de riesgos, al que obliga, por cierto, la Ley de Transición Ecológica, informe toda la planificación de la adaptación que tiene que ocurrir en los próximos años. Se han identificado en total 141 riesgos climáticos relevantes, de los cuales 51 han sido clasificados como riesgos clave por su importancia. Y además ha hecho un ejercicio, yo creo que bastante novedoso, de analizar la interrelación entre los diferentes riesgos clave, estableciendo esos links o esos enlaces entre relaciones entre esos diferentes riesgos. Bueno, veo que está un poco pequeñita, pero la idea es que, en primer lugar, realizamos una identificación de riesgos relevantes a partir de la literatura, identificando sobre todo aquellos que contenían datos cuantitativos y cualitativos para España. Y a continuación de esos riesgos relevantes identificados, hicimos un ejercicio de priorización y en cada sector se identificó una serie de riesgos clave. El análisis multicriterio que llevamos adelante para priorizar esos riesgos tenía en cuenta el alcance espacial, dónde se concentraban esos impactos, si afectaban a todo el territorio nacional o solo a zonas muy concretas, la población afectada, el impacto económico fue uno de los inputs también, los efectos distributivos, es decir, las desigualdades socioeconómicas, la capacidad de recuperación después de un shock y la capacidad adaptativa, es decir, nuestra capacidad para hacer frente a los impactos. Y de ahí, bueno, pues sale una serie de riesgos clave que fueron, por su parte, analizados, teniendo en cuenta otra serie de factores, y además hubo un ejercicio final de priorización de cara a poder orientar las políticas y medidas de adaptación, que es algo que también se ha comentado en esta sesión. 10 riesgos claves en salud identificados están chiquitines, pero no voy a leeros todos, pero que sepáis que identificamos 10 riesgos relevantes, en el ámbito relacionados con el calor extremo, con los eventos meteorológicos extremos diferentes de las olas de calor, con enfermedades infecciosas y otros riesgos relacionados con la salud. Y de aquí salieron 3 riesgos clave. El primero, aumento de la morbimortalidad asociada con el calor, sobre todo sobre colectivos vulnerables. El segundo,
personas trabajadoras, específicamente el efecto sobre las personas trabajadoras, como consecuencia también del aumento de temperaturas. Y el tercero es el aumento de la mortalidad por el efecto sinérgico de contaminación atmosférica y temperatura, que tiene un efecto multiplicador, ¿vale? Voy a entrar brevemente a describir bueno, pues un poco lo que vimos, ¿no? En primer lugar, pues sabemos que la temperatura va a generar un aumento de la mortalidad. Actualmente la base en España es de alrededor de unas 4.000 personas al año debido al calor extremo, es decir, es mortalidad adicional asociada al calor. En función de los diferentes escenarios de cambio climático, pues esta cifra podría triplicarse, ¿vale? Además, los daños económicos asociados a la mortalidad, teniendo en cuenta, utilizando metodologías que lo que nos hace es ver el coste social de esta mortalidad, pues nos sitúa en el orden de los miles de millones de euros en Europa. Además, también analizamos la morbilidad. En este caso en función de hospitalizaciones o visitas a emergencias. Estos son datos para el conjunto de la Unión Europea, pero veis, bueno, diferentes formas de medir, pero también estamos hablando de que las hospitalizaciones podrían alcanzar del orden de 15.000 hospitalizaciones adicionales debidas al calor en España en 2030. Y los costes, bueno, pues veis ahí que dependen mucho del escenario, es decir, de la cantidad de cambio climático que tengamos, pero son costes sustanciales y estos sí serían costes que recaen sobre los sistemas actuales de salud. En el ámbito del entorno laboral, bueno, pues este es un estudio reciente, 2024, y en España identifica 2 muertes clasificadas como tal en el ámbito laboral por calor, pero obviamente sabemos que seguramente es mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque más allá de la mortalidad, además, esperamos una reducción en las horas trabajadas. En algunos municipios de España, pero también de otros países del sur de Europa, como Italia o Grecia, se cree que las horas trabajadas podrían reducirse hasta un 50% debido al cambio climático. Además, el calor también nos afecta en la capacidad cognitiva y la capacidad de concentración y, por supuesto, de resistencia física, ¿no? Se ha dado un aumento de los accidentes de trabajo. Entre 1994 y 2013, pues el 2,4% de las lesiones registradas en España se debieron al calor, que es equivalente a 36 días de baja laboral por cada 1.000 trabajadores y un coste de 320 millones en 2015. Otro efecto colateral es un esperado incremento de la demanda de aire acondicionado, por supuesto en el ámbito residencial, pero también en el laboral, ¿no? Con un posible aumento de costes para las empresas y las familias y las desigualdades que todo esto puede generar, ¿no? Con las personas que pueden tener acceso a medidas de climatización o no. Además, os decía antes que el tercer riesgo clave era las sinergias entre contaminación atmosférica y temperatura. Bueno, es en la figura, la figura que está en el recuadro naranja es la que se corresponde con todas las causas de mortalidad y, como veis, pues también se espera que el aumento de la temperatura como consecuencia del cambio climático lleve a un aumento conjuntamente con la contaminación atmosférica de la mortalidad en Europa. Bueno, no me gustaría terminar. Ha habido una ponente de la mesa anterior que ha dicho, bueno, no podemos hablar siempre de mortalidad y efectivamente, ¿no? Creo que además de decir el cambio climático pues, va a suponer una disrupción importante de todos los, del sistema sanitario y también de nuestra salud, pues creo que es importante transmitir el mensaje de que podemos y debemos adaptarnos, ¿no? La adaptación... yo creo que es fundamental que pensemos en la adaptación con una perspectiva, como os decía antes, del análisis de riesgos. Sobre los peligros, ¿cómo podemos actuar? Fundamentalmente reduciendo el cambio climático, porque la cantidad de calor o de inundaciones o de efectos meteorológicos extremos que tengamos va a estar relacionada con el aumento de la temperatura global.
Pero en relación con la exposición y la vulnerabilidad existen numerosas acciones que podemos tomar. Se ha publicado bastante últimamente en relación a los refugios climáticos y además España aparece como uno de los ejemplos, ¿no?, a nivel mundial en el que se está avanzando mucho. El calor, como veis, es uno de los ámbitos en el que se ha investigado más en relación al cambio climático. Los autores de este estudio lo que proponen es que, por supuesto, además de monitorizar lo que es todo lo que tiene que ver con la evolución del cambio climático y también con el estrés térmico, pues que ponga en el centro de la toma de decisiones a las personas y su salud, ¿no? Hay que tener en cuenta, mirando a esa pata de vulnerabilidad, que las personas tienen necesidades diferentes en función de la edad, en función del género, de su estatus, de su estado de salud, incluso de su situación cultural, ¿vale?, o de sus características culturales. Además, hay que mirar a las infraestructuras comunitarias, si existen espacios que contribuyan a cuidar a las personas, ¿no? Integrar las políticas públicas de salud en todo otro montón de políticas públicas, ¿no? En el panel de influencia o de contribución a las políticas públicas, que me ha gustado mucho, sí he echado en falta un poco el papel de las comunidades autónomas y de los municipios, porque muchas de las medidas que tienen relación o que pueden tener efectos positivos y negativos sobre la salud recaen sobre las comunidades autónomas y sobre los municipios. Y ahí también no hay que olvidar que los impactos del cambio climático son locales, y las medidas de adaptación también tienen una componente muy local. Así que no nos olvidemos un poco de cómo integrar estos criterios también en otro tipo de políticas. Cuidar a las poblaciones vulnerables y luego tener en cuenta la gobernanza, ¿no?, como estaba diciendo. Hay una gobernanza vertical, en el caso de España, pues del gobierno nacional, autonómico y local, pero también hay una gobernanza horizontal, que tiene que ver con el que los diferentes sectores, los diferentes departamentos o los diferentes ministerios se hablen entre sí, y que cuando hay una prioridad de salud o hay una prioridad en una emergencia climática, pues debe ser una prioridad transversal a todos los ministerios, ¿no? Creo que todavía tenemos bastante trabajo que recorrer en este sentido. Y bueno, pues por último, yo creo que pensar un poco a largo plazo en garantizar la financiación. Creo que aquí los que venimos de la academia estaremos también muy de acuerdo, ¿no?, en que hay que apoyar un poco las estrategias a largo plazo, y siempre monitorización, evaluación, reporte y transparencia. Y termino con esta transparencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. ¿Tenéis alguna pregunta? Tenemos tiempo para un par de preguntas. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Ruiz del CSIC. Tengo la sensación, por cómo está presentado, no conozco la evaluación de riesgos, que quizá hay alguna infraestimación del impacto del cambio climático sobre la salud derivada de la seguridad alimentaria, porque el impacto que va a tener el cambio climático, que está teniendo en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos de calidad, y el impacto indirecto sobre la salud va a ser quizá mayor del estimado. ¿Se ha pensado, se ha considerado ese impacto indirecto? Hay un capítulo sobre, no sé exactamente cómo es el nombre, pero que aborda los temas de seguridad alimentaria, y obviamente el sector de la salud tiene relación con todos los demás y es receptor de los efectos que pueda tener el cambio climático sobre otros sectores. La dificultad que nos encontramos muchas veces es la necesidad de que exista información específica, cuantificable para el Estado. Es decir, el hecho de que no hayamos encontrado o que no esté recogido no quiere decir que no exista, sino que quizás no hay suficiente evidencia. Pero desde luego el tema sí se ha abordado en el capítulo de seguridad alimentaria, en el que yo no he participado, pero que bueno, te invito a que revises, y desde luego este ha sido, yo creo que uno de los ejercicios más completos, pero también vamos aprendiendo, ¿no?, en el proceso, o sea que esto seguirá, vamos. De hecho, la ley, si no me equivoco, prevé que haya que realizar evaluaciones de riesgos cada 5 años. Elisa,
Siempre me hago esta pregunta y aprovecho para hacértela a ti. No sé si allí se habló de las causas del cambio climático, pero cada vez que se habla de combatir el cambio climático nos hablan de emisiones de CO2, y sobre todo en Europa, y emisiones de CO2 y casi exclusivamente de emisiones de CO2. Pero yo digo que ¿por qué se habla tan poco, por ejemplo, de la deforestación, de la degradación del manto vegetal y de la contaminación de los océanos, que entiendo que son los grandes captadores de CO2 en el planeta también? Es decir, la cantidad de CO2 es un balance entre lo que se produce y lo que se retira de la atmósfera, ¿no? Y sin embargo, casi no se habla de esto. Es más, se sigue deforestando, se siguen construyendo bloques de apartamentos y se sigue, sobre todo, además, provocando incendios y quemando los árboles, ¿no? ¿Tú sabes por qué sucede esto? ¿Por qué se habla tan poco de esto? Bueno, podría... Gracias, Alberto. Yo creo que tiene que ver con probablemente... Bueno, primero porque los gases de efecto invernadero, que normalmente los simplificamos a CO2, pero ya sabes que utilizamos CO2 equivalente, es decir, que tenemos en cuenta también todas las emisiones de gases de efecto invernadero, es muchísimo mayor lo que se corresponde con los combustibles fósiles que las emisiones asociadas a usos de la tierra. A usos de la tierra en términos de deforestación, porque luego el sector agrario, es verdad que la ganadería, etcétera, tienen su contribución en emisiones. ¿El por qué se centraliza ahí y no se habla de los océanos? Bueno, porque yo creo que desde una perspectiva quizás disciplinar, la transición ecológica se aborda mucho desde como transición energética, ¿no? Porque el principal sector que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero fuera de la deforestación es la energía. La energía, viéndola desde una perspectiva amplia, no solo de la generación energética, sino también del consumo de energía, y ahí entraría el transporte, el consumo de calefacción, etcétera. Entonces, creo que tiene un bias un poco hacia la transición energética. Eso no quiere decir que no haya que tener en cuenta los sumideros, ¿no? Como bien dices, los océanos y los bosques. Claro, tener en cuenta los sumideros en el sentido de mantenerlos y restaurarlos, porque contar con ellos yo creo que es bastante complicado. Y hay algunos países, como Canadá, por ejemplo, que vieron sus objetivos de mitigación tirados por la borda cuando sufrieron una cantidad de incendios enorme, ¿no? O sea que hay que apostar por mantener y recuperar los sumideros, pero yo creo que sobre todo hay que cerrar el grifo de emisiones, y eso viene fundamentalmente de la combustión del uso de combustibles fósiles. Pero bueno, hace falta una visión holística, como One Health, pues también es verdad que necesitamos ver las conexiones en el ámbito del cambio climático. Hola, Pepe Forcada, soy enfermero. En primer lugar, enhorabuena por tu ponencia, por tu presentación, me ha encantado. Esto es ciencia, es evidencia científica, ¿no?, que nos dice lo del cambio climático, pero luego nos encontramos con que pues hay muchos bocazas, pues perfora, baby, perfora, o que tengo un primo que me ha dicho que el cambio climático no existe, o partidos que están cogobernando en comunidades autónomas, y que no nos extrañaría nada que cogobernaran en España dentro de poco, que están totalmente en contra de todas las medidas que se están trabajando a nivel de Unión Europea para protegernos un poquito o intentar hacer algo frente al cambio climático. Y esto, la pena no es eso, la pena es que llega a la gente, y la gente pues no acaba de entender o de concienciarse realmente, porque dice, bueno, el pequeño esfuerzo que yo puedo hacer, resulta que los que contaminan de verdad no se lo toman en serio y tal, ¿no? Entonces, estamos luchando contra molinos de viento, contra Goliat. ¿Tú qué crees, cómo crees que se puede enfocar esto con las tendencias que hay ahora a nivel mundial de mucha derechización y mucho en contra de todas las medidas que hay que tomar para intentar frenar el cambio climático? Hombre, no es el mejor momento, ¿no? La verdad que nos encontramos en una situación un poco complicada, pero yo creo que me vienen a la cabeza dos cosas. La primera es que hace poco leí un paper que hablaba de que la salud era una forma súper eficaz para transmitir y comunicar los impactos del cambio climático. O sea, que vamos a llegar a la gente mucho antes por la salud que apelando a la responsabilidad individual, etcétera. Eso uno. Me he quedado ahí, en el uno, se me ha olvidado la otra. Así que
¿Y cómo ves tú el futuro más sí. cercano, que no pinta nada bien? Hay una científica del clima, se llama Katherine Hayhoe, es una canadiense que vive en Texas, así que bueno, el reto lo tiene también ella ahí. Y suele decir que hay que adaptar un poco la comunicación al receptor o a la receptora. Entonces, ella cuenta que una vez dio una charla y después de la charla se le acercó una señora y le dijo: muy bien, me ha gustado mucho tu charla, no como esos que hablan del cambio climático. Entonces, ella decía, se puede decir lo mismo sin mencionar algunas palabras o algunos términos que sabemos que generan rechazo, ¿no? Bueno, pues yo creo que quizás también tenemos que ver pues, cuál puede ser la vía de comunicar mejor. Pues si no hay una pregunta más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.